Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Mañana volvemos al Estadio Monumental después de muchísimo tiempo. La última vez que el más grande había jugado en su cancha había sido por allá a mediados del mes de abril en el cotejo frente a Nacional por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Quedó verdaderamente muy lejano ese partido. Después hubo un cotejo en cancha neutral y 4 en condición de visitante. Por lo pronto, en este video vamos a estar hablando del probable 11 que estaría parando Martín de Michelis con bastantes dudas, teniendo en cuenta que el martes jugará ante Libertad de Paraguay de local, es decir, tan solo 3 días de descanso tendrá el plantel de River. Verdaderamente no se sabe cuál va a ser el equipo que arrancará el encuentro frente al elenco santiagueño. Además vamos a estar repasando un poco el calendario, lo que le queda a River antes del parate, antes de que el fútbol se corte por la Copa América. Vamos a mencionar qué es lo que necesita el más grande para clasificar al Mundial de Clubes, porque podría haberlo logrado el martes, pero teniendo en cuenta que Nacional le empató el partido no pudo clasificarse matemáticamente hablando, aunque le faltan tan solo un par de unidades. Y después vamos a meternos en el mercado de pase. Por un jugador ya hubo una reunión y por el otro hay idas y vueltas. Muchos dicen que puede venir, otros dicen que no. Y además el futbolista que ya sabemos que es buscado por el Real Madrid. Empecemos. Vamos a comenzar con el probable 11 que estaría jugando mañana frente a Central Córdoba en el Estadio Monumental. Por la poca cantidad de tiempo de descanso que va a haber de cara a lo que va a ser el duelo del martes frente a Libertad, donde River debe obtener los 3 puntos para no solo asegurar al 100% su clasificación, que lo más lógico es que River clasifique igual, porque la realidad es que es muy difícil que quede afuera, tiene que perder los 2 partidos y además darse una combinación de resultados en los duelos de los otros equipos, pero por lo pronto River tiene que ganar. Hay que ver cuál de los 2 compromisos termina ponderando más Martín de Michelis para poner una mayor cantidad de titulares. Es cierto que en algunos lugares del campo de juego no se sabe quién es titular y quién es suplente, porque el rendimiento de ciertos futbolistas se está dejando muchísimo que desear. Aún así, podemos más o menos intuir quiénes van a ser los 11, teniendo en cuenta cómo viene armando la formación inicial el actual técnico del Millonario. Repasando nombre por nombre, y también voy a ir hablando de cada una de las posiciones. Franco Armani va a ser el arquero y es el capitán del equipo. En el lateral derecho me parece que después de muchísimo tiempo podríamos llegar a ver a Agustín Santana como titular. Hay que tener en cuenta que Herrera llegó al cotejo contra Nacional con muchísimas dudas porque los últimos días no había entrenado con normalidad a causa de una sobrecarga. Sin embargo, De Michelis decidió ponerlo. Creo yo que no va a jugar el duelo frente a Central Córdoba, pero yo tengo que mantener la duda porque es el lateral derecho titular para el actual cuerpo técnico. En caso de que no juegue, estará Santana. Como primer marcador central, la duda pasa por Leandro González Pires o Sebastián Boselli. El jugador uruguayo ingresó el otro día desde el banco de suplentes en el duelo ante el elenco de Uruguay, pero lo hizo para armar una línea de 3. Está claro que River no va a jugar de esa manera de local contra Central Córdoba, o si no, va a seguir siendo titular González Pires. Como segundo zaguero va a estar Paulo Díaz, de eso no hay dudas, y en el lateral izquierdo podría darle el DT la oportunidad a Milton Casco, teniendo en cuenta que Enzo Díaz necesita descansar y necesita imperiosamente recuperar al menos un nivel aceptable. No quizás ese enorme rendimiento que tuvo cuando llegó a River, pero por lo pronto Enzo Díaz termina hoy siendo el peor jugador de toda la defensa y a mi entender es uno de los más flojos que ha tenido River en este 2024 si tenemos en cuenta lo que sabemos que puede dar el actual marcador de punta zurdo que tiene el plantel millonario. Está teniendo un nivel muy bajo y es probable que en el cotejo de mañana sea suplente y el titular sea Casco. En la mitad de la cancha, Fonseca podría ser titular en lugar de Villagra, teniendo en cuenta que el ex Talleres difícilmente pueda jugar 2 partidos en 3 días a causa de que no hizo la pretemporada. Aliendro va a ser titular, Ezequiel Barco podría ingresar por Nacho Fernández, Echeverri también va a ser titular, Solari podría entrar por Colidio y Miguel Borja va a ser titular. Todas dudas que el DT va a mantener hasta última hora del cotejo de mañana. Hay que decir, por lo menos esto es lo que yo creo, que en cada una de las posiciones donde hay 2 futbolistas, el que no juegue mañana contra Central Córdoba va a ser titular el próximo martes contra Libertad de Paraguay. Dejando un poco el cotejo de mañana, porque de eso seguramente voy a estar hablando mucho más
en el video que voy a estar subiendo en la previa del cotejo frente al equipo de Santiago del Estero. Vamos ahora a meternos de lleno en el mercado de pases. Luciano Rodríguez, que es el jugador que ven en pantalla, parecería ser el primer apuntado por la dirigencia para reforzar el ataque. Es un jugador al que River ya ha ido a buscar en el anterior periodo de transferencias, pero debido a la enorme cantidad de dinero que pedía el Liverpool de Uruguay, que es el dueño de su pase, decidieron desistir de hacer un ofrecimiento. Según medios uruguayos, la oferta que debería hacer River para quedárselo es de $15 millones por el 70% del pase. La realidad es que son los mismos números que se manejaban en enero, por eso me parecería algo extraño que River ahora sí decida en definitiva poner esa cifra para quedarse con un jugador que tiene muchísimo futuro, es un futbolista muy pero muy bueno, es el delantero que anotó el gol para que Uruguay fuera campeón mundial sub-20 el año pasado en el certamen que se jugó en nuestro país. En el duelo definitivo Uruguay le ganó 1-0 a Italia y fue Luciano Rodríguez quien convirtió el gol y además fue el máximo artillero del campeonato uruguayo durante el 2023. Ahora, ¿pagarían $15 millones por el 70% de pase por un delantero que en principio vendría a ser suplente de Borja, por lo menos en primera instancia, porque después dependerá mucho del rendimiento de los jugadores? Ningún futbolista viene a un equipo para ser 100% suplente. Puede ser quizás en el caso de un arquero, sobre todo porque el titular en River es Armani, pero después depende mucho del nivel que pueda llegar a tener el futbolista. Lo que pasa es que el año de Borja está siendo prácticamente sensacional, ya convirtió 15 goles, marcó en todas las competencias que ha disputado River, y Luciano Rodríguez, si bien es cierto, tiene muchísimo futuro, no deja de ser un jugador que únicamente ha vestido la camiseta del Liverpool de Uruguay. Palmeiras y el Girona de España también estarían interesados en él. El equipo brasileño estaría dispuesto a ofertar el dinero que pretende el Liverpool y por eso en River dudan, porque supongamos que Palmeiras pone ese dinero y Luciano Rodríguez termina siendo clave en la Copa Libertadores para el elenco brasileño. Y seguramente desde River van a lamentarse mucho no haber puesto esa enorme cantidad de dólares para quedarse con el jugador. Verdaderamente va a ser un pleno o va a terminar siendo un fracaso, porque la realidad es que después hay que ver si River puede recuperar esa inversión. Dependerá mucho de la cantidad de goles y del nivel que podría llegar a tener Luciano Rodríguez. Por lo pronto, la reunión entre su representante y los directivos más importantes del club de Núñez existió. Habrá que ver si en el arranque del mercado de pases, que será el 1 de junio, desde la dirigencia de River hacen finalmente una oferta. Y vamos ahora a hablar de Iker Muniain, un jugador que suena para ser refuerzo de River básicamente por su fanatismo por el equipo de Núñez. Siendo un jugador nacido en España, difícilmente River lo hubiera ido a buscar si no se supiera que es un futbolista, una persona mejor dicho, que es fanático del Millonario, no solamente ahora en este último tiempo donde a River le ha ido muy bien con Marcelo Gallardo como entrenador, sino desde hace muchísimo tiempo, desde por allá en el 2011, cuando estábamos viviendo la peor época de la historia del más grande. Muniain en sus redes sociales personales hacía referencia a que era fanático del elenco de Núñez y en definitiva por eso mismo surge la posibilidad de traerlo como refuerzo. Su contrato con el Athletic de Bilbao termina el 30 de junio y ya se sabe que no va a renovar. Se despidió totalmente de sus compañeros y se irá del equipo en el cual ha jugado absolutamente toda su carrera, por lo menos por ahora. Desde España, medios del País Vasco aseguran que Muniain va a jugar en River, lo cual me parece algo totalmente extraño porque el jugador, más allá de ser fanático, todavía no se ha expresado al respecto, y desde River, si bien es cierto que se le han consultado en distintas entrevistas a algunos directivos importantes, Muniain no sería la primera opción como para reforzar el equipo en el siguiente mercado de pases. Recordemos que se pueden hacer 5 cambios en la lista de buena fe de la Copa Libertadores de cara a los octavos de final, y verdaderamente no sabemos si Muniain sería un jugador que River necesitaría como para mejorar lo que hoy tiene en el plantel. Está claro que es un jugador de muchísima experiencia y que en el Bilbao ha sabido enfrentar a jugadores muy poderosos, porque obviamente estuvo muchas veces contra Messi, contra Cristiano Ronaldo y contra los distintos jugadores que vistieron las camisetas del Barcelona, del Real Madrid, del Atlético Madrid y de los grandes equipos del fútbol español.
Sin embargo, para un jugador europeo es totalmente distinto venir a Sudamérica, ponerse la camiseta de un equipo, en este caso argentino, y rendir al máximo porque el fútbol es totalmente distinto. Necesitará un periodo de adaptación totalmente lógico y hay que ver si eso le alcanza como para poder estar a tono con lo que hoy necesita el plantel de River. Recordemos que no se puede fallar en los refuerzos. Si River verdaderamente quiere ser candidato a ganar la Copa Libertadores, deberá sí o sí acertar en las incorporaciones y de esa manera podrá verdaderamente ser uno de los equipos que a fin de año se encuentre en la gran final del torneo. Muniain, en principio, más allá de lo que se diga en España, no aparecería como una de las primeras alternativas. Y el Real Madrid sigue insistiendo por Franco Mastantuono, ya han hablado con su representante y están viendo de qué manera hacer una oferta que pueda llegar a convencer a River. En principio, desde la dirigencia del más grande no se moverían de la idea de dejarlo salir únicamente por los 45 millones de euros, que es el valor de su cláusula de rescisión. Ahora, supongamos que el equipo español haga un ofrecimiento que consiste en un primer pago de alrededor, supongamos, de 30 millones de euros y después otros 30 millones, es decir, superar el valor de la cláusula pero en distintas cuotas a futuro. River estaría recibiendo un monto mayor al de la cláusula, pero en definitiva estaría dejando salir a una de las grandes promesas que seguramente tenga River en las próximas temporadas. Hay que tener en cuenta que como Mastantuono tiene pasaporte comunitario, puede salir en este momento, no es necesario que espere hasta los 18 años para partir al fútbol español, más allá de que es probable que el Real Madrid acepte cederlo a River un par de temporadas hasta que finalmente lo encuentren apto como para jugar en el reciente finalista de la UEFA Champions League. Desde River está claro que no quieren saber absolutamente nada con traspasarlo, pero si llega a aparecer ese ofrecimiento, River va a tener que contestar y parecería bastante complicado negarse a una oferta que, en cuanto a totalidad entre pago inicial, objetivos y bonos, alcance los 60 millones de euros. Es un número que difícilmente se vea a la hora de vender a otro jugador del fútbol argentino. Solo algunas de las grandes joyas del fútbol brasileño fueron traspasadas por esas cifras. Pero en River tienen la idea fija de que Mastantuono por lo menos juegue un par de años más en el más grande antes de dejarlo salir. Veremos qué es lo que sucede. Real Madrid está interesado formalmente en el futbolista. De hecho, que con tan solo 16 años, el mediocampista ofensivo ya ha sido tapa de uno de los medios deportivos más importantes de la capital española, nos hace pensar que lo de Real Madrid es verdaderamente serio. Lo del scouting del conjunto español viene siendo muy llamativo durante los últimos años y las figuras brasileñas y argentinas son claramente las más buscadas en las últimas semanas. De hecho, muchos comparan a Mastantuono con Federico Valverde, un jugador que en su momento se fue muy joven de Uruguay al Real Madrid y que hoy es uno de los mejores mediocampistas de todo el planeta. Habrá que esperar a ver qué es lo que sucede. Si llega una oferta, River tendrá que responderla. En principio, quieren 45 millones de euros por el valor de la cláusula de rescisión, pero si llegan a ser más, River tendría que aceptar la oferta. Y nos metemos ahora en una noticia que no es 100% oficial, porque la Conmebol tiene la idea de no oficializar que la final de la Libertadores se va a jugar en el Estadio Monumental, pero en definitiva ya es un secreto a voces que si River llega al encuentro definitivo que se va a estar llevando a cabo el sábado 30 de noviembre, ese duelo se va a estar jugando en la cancha del más grande. Por lo pronto se sabe que la Conmebol no oficializa esto porque en caso de que lleguen dos equipos con poca convocatoria, la idea es jugar esa final en un estadio con menos capacidad, porque saben perfectamente que es muy difícil que se llene el escenario y la idea es que la final de la Copa verdaderamente se juegue a estadio lleno. Obviamente si River llega a la final no tiene ningún problema en llenar todo el Monumental. Después es cierto, depende mucho contra quién jugás esa final para saber cuántos hinchas del otro equipo va a haber, porque si la jugás contra uno de los grandes de Brasil iba a ser 50% y 50%, más allá de que la localía va a pesar y River tiene que hacerse fuerte. En caso de jugar contra un equipo de menor envergadura,
lo más probable es que a River le puedan dar inclusive más tribunas de las que se tenía pensado en un principio. En caso de que River no llegue a la gran final, más allá de ser una enorme decepción, la final, en caso de que lleguen dos equipos de no tanta convocatoria, se jugaría en la cancha de Racing o en la Bombonera para que justamente puedan llenarla los hinchas de estos dos conjuntos. Esto ya pasó el año pasado, no con la Copa Libertadores, sino con la Copa Sudamericana. La final se iba a llevar a cabo en el Estadio Centenario de Montevideo, pero como los dos equipos que llegaron al duelo definitivo fueron Liga de Quito de Ecuador, uno de los grandes de ese país, pero teniendo en cuenta la lejanía, se sabía que no iban a llegar tantos hinchas ecuatorianos a ese partido, y Fortaleza de Brasil, uno de los clubes con mejor rendimiento internacional en las últimas temporadas, pero que no está ni de cerca al nivel de los grandes de ese país. Debido a esto, se decidió mudar la final de la Sudamericana a un estadio bastante más chico, con la mitad de la capacidad del Centenario. En este caso, en la final de la Copa Libertadores, podría llegar a suceder lo mismo. Por lo pronto, y por eso mismo, no se anuncia que la final va a ser en el Estadio Monumental, y no creo que se anuncie hasta que se conozcan los dos finalistas. A pesar de todo esto y de que no vaya a haber anuncio oficial, es una obligación para el equipo dirigido por Martín de Michelis estar el 30 de noviembre en esa gran final. ¿Y qué es lo que necesita River para formalmente clasificar al Mundial de Clubes? Antes del cotejo ante Nacional necesitaba 6 puntos, es decir, en caso de ganar el partido ante el conjunto uruguayo iba a conseguir 3, y debido a que si ganaba aseguraba su clasificación a los octavos de final, se aseguraba otros 3. Por eso mismo iba a estar clasificado al Mundial de Clubes, teniendo en cuenta que no sucedieron ninguna de las dos cosas porque River empató, es decir, los 3 puntos por la victoria no los consiguió, y como matemáticamente no clasificó, más allá de que es muy difícil quedar eliminado, esos 3 puntos extras tampoco los logró. Frente a Libertad el próximo martes, claro está, con una victoria logrará en definitiva meterse en el Mundial de Clubes. En caso de empatar, necesitará que Nacional no le gane a Deportivo Táchira en Venezuela, porque River en definitiva necesita 5 puntos más o 4, pero que Nacional no sume 3, teniendo en cuenta que es el rival que está muy lejos, es cierto, porque River en definitiva va a lograr la clasificación al Mundial de Clubes tarde o temprano. El problema es que como se viene hablando todo el tiempo de que el equipo ya está clasificado y formalmente no lo está, es bueno ya que de una vez por todas finalmente el equipo de Núñez consiga la clasificación. Si River gana a Libertad el próximo martes, estará totalmente clasificado. En caso de que empate, va a lograr 4 puntos, 1 por la igualdad y 3 por clasificarse a los octavos de final de la presente Libertadores, pero si Nacional gana, en ese caso sumaría 3 puntos y a River todavía le faltaría una unidad que podría llegar a conseguir en la última jornada contra Deportivo Táchira. En cambio, si River empata, clasifica y suma 4 puntos y Nacional no le gana a los venezolanos en condición de visitante, River también estará en el Supermundial de Clubes de la FIFA. El mismo se disputará a mediados del año que viene en los Estados Unidos y ya hay una enorme cantidad de equipos clasificados. De hecho, solamente faltan unos cuantos. Los 12 de la UEFA ya están. En la CONCACAF falta tan solo uno que se conocerá en estos días con el ganador de la CONCA Champions entre el Pachuca y el Columbus Crew. En África tenemos ya 3 de 4. En Asia tenemos a los 4. En Oceanía tenemos a todos. Y falta en la Conmebol más que nada, que hay tan solo 3 de 6, es decir, Palmeiras, Flamengo y Fluminense, que son los últimos 3 ganadores de la Libertadores. River igual puede clasificar siendo campeón de esta edición, que es lo que todos queremos, pero por ranking podría clasificar el próximo martes si le gana Libertad. ¿Y qué partidos le quedan a River antes de que el fútbol se pare por la Copa América? Mañana estará enfrentando a Central Córdoba en el Estadio Monumental en el duelo correspondiente a la primera jornada de la Liga Profesional. Es el inicio del torneo largo, el cual River estará defendiendo porque fue el último campeón de la mano de Martín de Michelis. 3 días después, el 14 de mayo, martes, estará jugando en condición de local frente a Libertad de Paraguay por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Próximo enfrentamiento será el sábado 18 contra Belgrano, nuevamente en el Estadio Monumental. River estará jugando 3 partidos consecutivos en condición de local, algo muy importante como para que el hincha vuelva a sentirse compenetrado con el equipo, y es muy pero muy relevante que los jugadores y el cuerpo técnico puedan brindar, además de 3 victorias, una buena función futbolística en cada uno de esos cotejos. 7 días más tarde, sábado 25 de mayo, por la tercera jornada de la Liga Profesional, estará visitando a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona. El jueves 30 de mayo cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, recibiendo en condición de local a Deportivo Táchira. Y los últimos 2 partidos de River antes del parate serán el 2 de junio frente a Tigre en el Monumental. River estará jugando de los próximos 6 partidos 5 en condición de local. Y por último, el 12 de junio, esa sería la fecha estimada porque esta última no está confirmada, estará enfrentando a Riestra en condición de visitante por la 5ª jornada. Se jugarán las primeras 5 fechas de las 27 de este torneo largo y las otras 22 se jugarán después de la Copa América. Importante teniendo en cuenta los rivales, que son Central Córdoba, Belgrano, Argentinos Juniors, Tigre y Riestra, que River claramente empiece con el pie derecho, porque además hay que tener en cuenta que la tabla general de los puntos que sumó el más grande en las 14 jornadas de la Copa Liga Profesional más los que vaya a sumar en las 27 fechas de la Liga son los que se acumulan para la clasificación a la Copa Libertadores 2025. Que todos queremos y ojalá que River se clasifique a la siguiente edición del torneo por ser el campeón de la presente Copa Libertadores, pero por lo pronto no se pueden dejar de lado las competiciones domésticas y River debe estar a la altura de las circunstancias en todos los partidos que le quedan antes del parate por el torneo continental a nivel selecciones. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, todavía no hay una información clara de cuál va a ser el equipo que De Michelis pondrá mañana en el debut en la Liga Profesional y en la vuelta del equipo a jugar en el Estadio Monumental, pero tiene que ser un conjunto que verdaderamente dé la cara y que pueda conseguir 3 puntos jugando un muy buen partido. Después, en cuanto al mercado de pases, va a empezar a moverse muchísimo más a partir del 1 de junio, que es cuando efectivamente se abre el periodo de transferencias. Van a haber 90 días para incorporar porque el mismo cerrará el 31 de agosto, pero River comenzará la pretemporada los primeros días de julio y es clave que los 5 refuerzos, para cambiarlos en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, ya estén en esa preparación que veremos dónde la hace River. Por lo pronto lo de Luciano Rodríguez es algo que gusta, pero económicamente estaría fuera de lo que el más grande podría llegar a pagar. Y en cuanto a lo de Muniain, es más por ahora un rumor de la prensa española que de lo que la dirigencia de River está pensando hacer como para hacerle un ofrecimiento formal al propio futbolista. Y después, en relación a la final de la Copa Libertadores, si se llega a oficializar, que no creo que suceda, que va a ser en el Estadio Monumental, a partir de ahí River tendrá una presión enorme para llegar a ese encuentro definitivo, porque el más grande nunca ha perdido una final jugando en condición de local y es importantísimo que el 30 de noviembre el equipo de Michelis esté en ese partido definitivo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.